La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 13. 2. La gran teoría. 4. El poder, tal como ahora se usa generalmente esta palabra en la ciencia social, se relaciona con cualquier decisión que los hombres tomen en relación con las organizaciones bajo las cuales viven y en relación con los acontecimientos que forman la historia de su tiempo. Ocurren acontecimientos que caen fuera de toda decisión humana, y los dispositivos sociales cambian sin necesidad de una decisión explícita. Pero en cuanto se toman decisiones, y en cuanto podrían no tomarse, el problema de quien las toma o no las toma es el problema fundamental del poder. No podemos suponer actualmente que los hombres deben, en última instancia, ser gobernados con su propia anuencia. Entre los medios de poder que ahora prevalecen está el poder de administrar y manipular la aquiescencia de los hombres. Que no conozcamos los límites de ese poder y que esperemos que tenga límites, no invalida el hecho de que hoy se emplea con buen éxito mucho poder sin la sanción de la razón ni de la conciencia del que obedece. Seguramente en nuestro tiempo no necesitamos discutir que en definitiva la coacción es la forma definitiva del poder. Pero ahora de ningún modo estamos constantemente en esa última instancia. Al lado de la coacción, hay que tener también en cuenta la autoridad, el poder justificado por las creencias del obediente voluntario y la manipulación, el poder esgrimido sin que lo advierta el impotente. En realidad, los tres tipos deben tenerse en cuenta constantemente al pensar en la naturaleza del poder. Creo que debemos tener presente que en el mundo moderno el poder no es con frecuencia tan autoritario como parece haberlo sido en la época medieval. Ya no parecen tan necesarias las justificaciones de los gobernantes para ejercer su poder, por lo menos para muchas de las decisiones de nuestro tiempo, especialmente las de carácter internacional. No ha sido necesaria la persuasión de las masas. El hecho es sencillamente un hecho consumado. Además, las ideologías que están a disposición de los poderosos muchas veces no son admitidas ni empleadas por ellos. Por lo general, las ideologías surgen como respuesta a una deposición efectiva del poder. En los Estados Unidos, esa oposición no ha sido suficientemente eficaz para crear el sentimiento de que son necesarias nuevas ideologías relativas al gobierno. En la actualidad, desde luego, mucha gente que se ha librado de las obediencias predominantes no se ha obligado a otras nuevas y así no presta la menor atención a ninguna clase de asuntos políticos. No son ni radicales ni reaccionarios. Son inaccionarios. Si aceptamos la definición griega del idiota como un nombre absolutamente reservado o particular, debemos concluir que muchos individuos de nuestras sociedades son verdaderos idiotas. Esta, y uso la palabra con cuidado, situación espiritual me parece la clave de gran parte del malestar que prevalece entre los intelectuales políticos y de mucha de la perplejidad política de la sociedad contemporánea. La convicción intelectual y la creencia moral no son necesarias en los gobernantes ni en los gobernados para que perdure y aún florezca una estructura de poder. Por lo que respecta al papel de las ideologías, la frecuente ausencia de legitimación persuasiva y el predominio de la apatía de la masa seguramente son dos de los hechos políticos centrales en las sociedades occidentales de hoy. En el curso de toda investigación importante, se presentan muchos problemas a quienes sustentan acerca del poder la opinión que yo he venido sugiriendo. Pero no nos ayudan nada los desorientadores supuestos de Parsons, quien supuestamente supone que hay, probablemente, en toda sociedad, la jerarquía de valores que él imagina. Por otra parte, sus implicaciones dificultan sistemáticamente la clara formulación de problemas importantes. Para aceptar su sistema, nos vemos obligados a eliminar del cuadro los hechos de poder y en realidad de todas las estructuras institucionales, en particular la económica, la política y la militar. En esa curiosa teoría general no tienen lugar esas estructuras de dominio. En las condiciones que nos ofrece, no podemos formular adecuadamente la cuestión empírica de la medida en que y de qué manera son legitimadas las instituciones en cualquier caso dado. La idea que expone del orden normativo y el modo como la manejan los grandes teóricos nos lleva a suponer que, virtualmente, está legitimado todo poder. En realidad, que en el sistema social,
La conservación de la complementariedad de los papeles, expectativas, una vez establecida, no es problemática. No se necesitan mecanismos especiales para explicar la conservación de la interacción orientación complementaria. Parsons, obra citada, página 205. En esas condiciones no puede formularse eficazmente la idea de conflicto. Los antagonismos estructurales, las rebeliones en gran escala, las revoluciones no pueden ni imaginarse. Realmente se supone que el sistema, una vez establecido, no solo es estable, sino intrínsecamente armonioso. En su lenguaje, las perturbaciones tienen que ser introducidas en el sistema. La idea expuesta del orden normativo nos lleva a suponer una especie de armonía de intereses como característica natural de toda sociedad. Tal o como que aparece, esa idea tiene tanto de ancla metafísica como lo tuvo la idea absolutamente análoga del orden natural entre los filósofos del siglo XVIII. La eliminación mágica del conflicto y la maravillosa consecución de la armonía alejan de esta teoría sistemática y general las posibilidades de tratar el cambio social, la historia. No solo no encuentran lugar en las estructuras sociales normativamente creadas de los grandes teóricos, la conducta colectiva de masas aterrorizadas y de múltiples y movimientos provocados, de que tan lleno está nuestro tiempo, sino que toda idea sistemática de cómo sucede la historia, de su mecánica y procesos, son inasequibles para la gran teoría, y en consecuencia, cree Parsons, para la ciencia social. Cuando esa teoría sea asequible, habrá llegado el milenio para la ciencia social. Eso no ocurrirá en nuestro tiempo y muy probablemente no ocurrirá nunca. Esta es ciertamente una afirmación extraordinariamente vaga. Virtualmente, no puede formularse claramente ningún problema de importancia que se plantee en los términos de la gran teoría. Peor aún, su enunciado trae muchas veces el lastre de valoraciones y está oscurecido con palabras parásitas. Es difícil, por ejemplo, imaginar esfuerzo más útil que el de analizar la sociedad norteamericana en relación con el tipo de valor de realización universalista, sin mencionar la naturaleza, el sentido y las formas cambiantes de sucesos característicos del capitalismo contemporáneo, y la naturaleza cambiante del capitalismo mismo, o de analizar la estratificación de los Estados Unidos en relación con el sistema dominante de valores, sin tener en cuenta las conocidas estadísticas de posibilidades de vida basadas en los niveles de la propiedad y del ingreso. No creo excesivo decir que en la medida en que los problemas son tratados realistamente por los grandes teóricos, son tratados en términos que no encuentran lugar en la gran teoría y muchas veces son contradictorios con ella. Verdaderamente, ha observado Alvin Goldner, la medida en que los esfuerzos de Parsons en el análisis teórico y empírico del cambio le llevan súbitamente a admitir todo un cuerpo de conceptos y supuestos marxistas. No es sino desconcertante. Casi parece como si se llevasen dos series de libros, una para el análisis del equilibrio y otra para la investigación del cambio. A. Goldner, obra citada, página 41. Goldner observa después cómo, en el caso de la Alemania vencida, Parsons recomienda atacar a los Junkers por la base, como un caso de privilegio exclusivo de clase, y analiza el servicio civil en relación con la base clasista del reclutamiento. En suma, toda la estructura económica y de ocupaciones, concebida en términos absolutamente marxistas, no en términos de la estructura normativa proyectada por la gran teoría, surge de pronto ante la vista. Esto mantiene en uno la esperanza de que los grandes teóricos no hayan perdido todo contacto con la realidad histórica.